Hola, hola, familia de. ¿Cómo están todos hoy? Espero que genial, llenos de energía y listos para un chismecito de esos que nos encantan. ¿Por qué hoy? Hoy vamos a hablar de Can Yaman. Sí, ese hombre que nos roba el aliento a más de uno, ese actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo. Pero no vamos a hablar de sus músculos, ni de sus papeles en las telenovelas, sino de algo un poco más íntimo. Algo que, según su propia madre, nos va a sorprender. Prepárense porque hoy vamos a revelar un supuesto secreto de Can Yaman, un secreto que, según el título, tiene que ver con la oscuridad. Sí, lo has leído bien. Al parecer, a Can Yaman le gusta la oscuridad. Pero antes de que empiecen a imaginarse cosas raras, vamos a investigar a fondo esta afirmación y ver qué hay de cierto en todo esto. Pero antes de meternos de lleno en el tema, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán noticias frescas del mundo del espectáculo, chismes jugosos, análisis de telenovelas y mucho más. No se lo querrán perder. Y si ya están suscritos, muchísimas gracias por su apoyo. Son lo mejor de este canal. Ahora sí, vamos al lío. Bien, la frase que nos trae aquí hoy es bastante intrigante. Can Yaman, su madre revela secreto íntimo, ama la oscuridad. La primera pregunta que nos hacemos es, ¿de dónde salió esta información? ¿Realmente la madre de Can Yaman reveló este supuesto secreto? Y si es así, ¿qué significa exactamente? La verdad es que la información sobre los famosos a menudo viene de diversas fuentes. Algunas son confiables como entrevistas directas o comunicados oficiales. Otras, en cambio, son más, digamos, especulativas, basadas en rumores, interpretaciones de publicaciones en redes sociales o incluso inventos puros y duros. En este caso, la clave está en la fuente, la madre de Can Yaman. Si realmente ella ha revelado este secreto íntimo, entonces la información tiene un peso mucho mayor. Sin embargo, antes de emocionarnos demasiado, debemos ser cautelosos. ¿Dónde y cuándo hizo esta supuesta revelación? ¿En una entrevista? ¿En una publicación en redes sociales? ¿O tal vez se trata de una cita sacada de contexto? Después de investigar un poco, encontré algunas pistas que podrían ayudarnos a entender mejor esta situación. Hay algunas entrevistas antiguas con la madre de Can Yaman donde habla sobre su hijo, sobre su infancia, sobre sus sueños y aspiraciones. En ninguna de ellas encontré una declaración explícita que diga, Can Yaman ama la oscuridad, de manera literal. Sin embargo, en algunas de esas entrevistas, la madre de Can Yaman describe a su hijo como un niño reservado, introspectivo y con una gran imaginación. Menciona que Can pasaba mucho tiempo leyendo libros, explorando su mundo interior y que, a veces, prefería la tranquilidad de su habitación a la bulliciosa compañía de otros niños. ¿Podría ser que esta preferencia por la soledad y la introspección se haya interpretado como un amor por la oscuridad? Es posible. La oscuridad, en un sentido metafórico, puede representar la introspección, la reflexión, la conexión con nuestro yo interno. Quizás Can Yaman desde pequeño ha encontrado en la soledad y la reflexión una fuente de inspiración y creatividad. Además, la oscuridad también puede simbolizar el misterio, lo desconocido, lo que está oculto. Y Can Yaman, como persona pública, siempre ha mantenido un cierto aire de misterio. No es alguien que revele todos los detalles de su vida personal. Prefiere mantener cierta distancia y proteger su intimidad. Este hermetismo, esta aura de enigma, es algo que inevitablemente alimenta la curiosidad del público y por supuesto de los medios. ¿Qué esconde Can Yaman? ¿Qué pensamientos rondan su mente cuando las cámaras no lo están enfocando? Otra posible interpretación de este secreto íntimo podría estar relacionada con la creatividad de Can Yaman como actor. Muchos artistas encuentran inspiración en la oscuridad, en las emociones negativas, en los aspectos más sombríos de la condición humana. Tal vez Can Yaman utiliza sus propias experiencias y reflexiones internas para construir sus personajes y darles profundidad y autenticidad. La oscuridad, en este sentido, no es algo negativo, sino una fuente de inspiración, un pozo profundo donde se pueden encontrar las emociones más intensas y genuinas. Pensemos en algunos de sus papeles más famosos. En Erkencikus, por ejemplo, interpretó a Can David, un fotógrafo aventurero y apasionado. Pero incluso en ese papel, Can Yaman supo transmitir una cierta melancolía, una sensación de que algo le faltaba. En By Jail, interpretó a Ozgur Atasoy,
Un hombre rebelde e independiente que escondía un profundo dolor en su interior. Estos personajes, lejos de ser planos y unidimensionales, tienen matices, contradicciones, heridas que los hacen más reales y cercanos al público. ¿Y de dónde surge esa capacidad para transmitir esas complejidades? Quizás de esa exploración de la oscuridad interna. Estos personajes complejos y multifacéticos no se construyen de la nada. Requieren una profunda comprensión de la psicología humana, de las emociones y motivaciones que impulsan a las personas. Y quizás Kanyaman, al explorar sus propios rincones oscuros, ha podido conectar con esos aspectos más complejos de sus personajes y darles vida de manera convincente. Un actor que solo conoce la luz, la alegría y la felicidad, difícilmente podrá interpretar de manera creíble a un personaje atormentado por la culpa, la soledad o la desesperación. Y no solo se trata de comprender las emociones negativas, sino también de ser capaz de transmitirlas al público. Se necesita valentía para mostrar vulnerabilidad, para exponer las propias debilidades y miedos. Y quizás ese amor por la oscuridad, entendido como esa voluntad de explorar los aspectos más sombríos de la condición humana, es lo que le permite a Kanyaman conectar con el público a un nivel tan profundo. Ahora bien, volviendo a la pregunta original, ¿realmente la madre de Kanyaman reveló este secreto? Como dije antes, no encontré ninguna evidencia directa que lo confirme. Es posible que el título del vídeo sea un poco exagerado, digamos. Una forma de llamar la atención y generar interés en el público. El clickbait, amigos, es el pan de cada día en el mundo del Internet. A veces la verdad queda un poco sacrificada en aras de conseguir más visualizaciones y suscriptores. Sin embargo, eso no significa que no haya algo de verdad en todo esto. La madre de Kanyaman, a través de sus declaraciones sobre la infancia y la personalidad de su hijo, nos ha dado algunas pistas sobre su mundo interior. Y esas pistas, interpretadas a la luz de su carrera como actor, sugieren que Kanyaman es una persona compleja y profunda, que no teme explorar los aspectos más oscuros de la condición humana. Ella, como madre, conoce a su hijo mejor que nadie y sus palabras, aunque no confirmen explícitamente el amor por la oscuridad, nos dan una valiosa perspectiva sobre su personalidad y su proceso creativo. Además, debemos tener en cuenta que las entrevistas, especialmente aquellas que son traducidas de un idioma a otro, pueden perder matices y sutilezas. Una frase que en turco puede tener una connotación particular, al ser traducida al español puede sonar diferente, o incluso ser malinterpretada. Quizás la madre de Kanyaman utilizó una expresión que, al ser traducida, fue interpretada como un amor por la oscuridad, cuando en realidad se refería a otra cosa. También es posible que la madre de Kanyaman, al hablar de su hijo, haya tratado de proteger su intimidad y no revelar detalles demasiado personales. Los famosos, por muy públicos que sean, también tienen derecho a mantener cierta privacidad. Y quizás ella, consciente de la atención mediática que rodea a su hijo, haya sido cautelosa a la hora de hablar de su vida personal. En resumen, no podemos afirmar con certeza que Kanyaman ama la oscuridad, en un sentido literal. Pero sí podemos decir que es una persona introspectiva, reflexiva y con una gran capacidad para conectar con las emociones. Y quizás esa conexión con su propio mundo interior, con sus propias sombras, es lo que le permite brillar con tanta intensidad en la pantalla. Su capacidad para transmitir emociones complejas, su carisma, su atractivo físico, todo contribuye a su éxito como actor. Pero quizás lo que realmente lo diferencia del resto es su profundidad, su capacidad para conectar con el público a un nivel emocional. Y hasta aquí el chismecito de hoy. Espero que les haya gustado esta pequeña investigación sobre el supuesto secreto íntimo de Kanyaman. Recuerden que la información sobre los famosos siempre debe tomarse con cautela, y que es importante verificar las fuentes antes de dar algo por sentado. No nos creamos todo lo que leemos en Internet, amigos. La verdad a veces está mucho más escondida de lo que parece. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Kanyaman es una persona reservada e introspectiva? ¿O creen que el título del vídeo es simplemente una exageración? ¿Qué otros secretos creen que esconde Kanyaman? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like al vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo.
Y recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas más sorpresas preparadas para ustedes. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo. Adiós. Y recuerden, manténganse curiosos y no se crean todo lo que les digan. Hasta la próxima, familia.